Muy buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Comenzamos con esta sesión de día jueves, representación de vivienda unifamiliar. Espero que estén muy bien, espero que me puedan escuchar de la mejor manera. Si es que no, me comentan ahí por el chat si es que hay algún problema. Vamos a empezar desde ya con esta clase. La clase de hoy vamos a cerrar ya los temas de la primera entrega. Muchas gracias, Antonia, por el comentario. Vamos a cerrar los temas de la primera entrega, vamos a comenzar a ver temas nuevos, por lo tanto, es importante poner atención a las cosas que se vayan explicando y también poder ir haciendo los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, esta clase va a ser netamente para comentar temas nuevos. Vamos a hablar sobre la próxima entrega, la entrega que ya se viene en camino. Vamos a cerrar lo que fue la entrega 1. Cada persona que entregó, los que entregaron, ya tienen el resultado en sus correos. Se les entregó la pauta con la explicación, punto por punto. Hago un buen balance de los que entregaron. Los que entregaron por lo menos están bien. Los que no, espero que se pongan en contacto conmigo, si es que están ahí, si es que todavía existen. Y bueno, ya tienen el resultado, están las notas puestas, por si acaso. Les pediría ahí si pueden revisar su portal estos días para que vean si es que la nota ya está lista, si es que no, se ponen en contacto conmigo para ver qué es lo que pasa. Pero, según yo, ya están las notas arriba. Vamos a ver entonces los temas nuevos. Sí, ya la veo. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver los temas nuevos, lo que se viene, cuál va a ser la próxima entrega, de qué se trata y qué va a incluir. Acá ya estamos viendo entonces en pantalla la entrega 2. Vamos camino a la entrega 2, que tiene que ver con un desarrollo planimétrico. Vamos a trabajar ahora con más planos, ¿ya? La primera entrega, recordar que fue solamente desarrollo de una planta arquitectónica. Ahora, para la siguiente, vamos a incluir lo que es cortes y lo que es elevaciones. Por lo tanto, tenemos que ver eso. Aún no vemos cómo hacer un corte y cómo hacer una elevación. Así que la clase de hoy, la clase de mañana, nos vamos a encargar a eso, a la parte teórica, a ejercitar cómo hacer un corte, cómo hacer una elevación, para poder ya el día 30, que es lo más probable, empezar con esta entrega. Por eso es que está marcado ahí en ese calendario que apareció en pantalla. El día 30 empezaríamos a trabajar esta segunda entrega y tendríamos 3 semanas hasta el día 15, que es la fecha tentativa. Puede que varíe dependiendo del nivel de avance que logremos en estas 3 semanas. Por lo tanto, la clase de hoy, del 23, y la clase de mañana, 24, nos vamos a encargar de aprender y ejercitar cómo hacer cortes y elevaciones para poder desarrollarlo en este nuevo encargo. Por lo tanto, la entrega 2 va a consistir en desarrollar la planimetría de una vivienda de un piso de 100 metros cuadrados, o sea, un poco más grande que la que hemos estado haciendo. La que hicimos tenía de 60, 70 metros cuadrados para su información. Por lo tanto, una de 100 supone algo un poco más grande. Ya, el trabajo de la planta va a ser muy parecido, por lo tanto, ya entenderíamos que ya están la explicación, ya están las competencias. Los que ya hicieron la entrega uno ya saben cómo hacer una planta, por lo tanto, eso no se les va a complicar. Lo nuevo que se añade para esta entrega van a ser cortes y elevaciones. Así que así es como vamos a trabajar las semanas que vengan. Voy a seguir avanzando entonces. Bueno, hemos hablado las primeras clases, esto ya se los presenté, pero ahora vuelve a aparecer en la palestra, que es la planimetría base, ¿ya? En eso consiste la entrega 2, en hacer la planimetría base. Vimos la primera clase y las primeras clases en realidad, ¿de qué se trataba esta planimetría base? Nos vamos a referir a ella como el conjunto de planos, ¿ya? Estos varios tipos de planos que tenemos que desarrollar para tener la base de un proyecto. Hay que hacer la salvedad de que para representar un proyecto en su totalidad se requieren más planos aún, no solamente los que están expuestos en pantalla. Pero para empezar a entender el desarrollo de un proyecto, vamos a empezar por lo básico, que es desarrollar plantas, cortes y elevaciones. Cada vez que se hable de planimetría base, vamos a hablar de estos 3 tipos de planos. Los 3 son distintos, los 3 tienen particularidades, por lo tanto, ya vimos de qué se trata la planta, ya hicimos una, ya se entiende más o menos con qué cosas se tienen que cumplir, en qué consiste, cómo se desarrolla y todo lo que tiene que llevar. Por lo tanto, en esta clase nos vamos a enfocar
en el tema de elevaciones. Vamos a ver de qué se trata la elevación, cómo se hace una elevación y vamos a hacer un ejercicio al final de elevaciones. Ojalá que mañana podamos, por el tiempo, ver el tema de cortes o si no, quedará para la próxima semana. ¿Ya? Pero el día de hoy va a ser enfocado netamente en elevaciones. Acá estamos viendo entonces un ejemplo. Esto también se lo mostré en la primera clase, es un extracto de la primera clase, porque en esa clase resumimos qué significaba cada tipo de plano. Ese día vimos que la elevación entonces representaba las caras externas de un proyecto, son la proyección de una cara vista por fuera, ¿no es cierto? Yo no estoy viendo el interior, estoy viendo las ventanas, estoy viendo los muros, estoy viendo la cubierta, en este ejemplo que estamos visualizando, por lo tanto, es una cara externa. Nos entrega información relevante sobre alturas, que es algo que carece la planta arquitectónica. Nosotros hasta el momento habíamos visto el proyecto desde arriba solamente, habíamos visto medidas horizontales, ahora nos toca entonces empezar a ver relaciones verticales, ¿no es cierto? En qué posición está la ventana, cuánto mide de altura, cuánto mide de altura la casa, cuánto tiene de altura la cubierta. Todos los elementos que estén posicionados en un eje vertical los vamos a empezar a visualizar y también a entender sus medidas. Y como dice ahí, completa la información entregada en las plantas. Recuerden que por eso hablamos de planimetría base, porque en realidad la planta por sí sola no nos entrega toda la información, la elevación por sí sola no nos entrega toda la información. Es el conjunto de planos el que nos cuenta de qué se trata y nos muestra la totalidad del proyecto. Por lo tanto, una elevación, como les digo, por sí sola no sirve de mucho. Tiene que ir acompañada de los demás planos. Por eso es que también les comentaba recién que existen más tipos de planos. Existen detalles, existen eh, planos de tramitación municipal que llevan otra información. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que estos dibujos que nosotros hacemos son representaciones y que tienen que ser lo más detallado posible para poder entregar la magnitud de un proyecto. A medida que vayamos adentrándonos en el desarrollo de proyectos, en este curso y en las demás asignaturas de la carrera, se van a ir dando cuenta que los proyectos, la magnitud del trabajo que hay detrás es increíble. Por lo tanto, no va a bastar con dibujos simples, sino que ojalá cada vez que desarrollemos un proyecto se incluya harta información, se incluyan hartos planos. Por lo tanto, el segundo tipo de planos que vamos a ver son las elevaciones. Vimos también esta imagen que la verdad que encuentro que es bastante simple, muestra de una manera bastante entendible cómo es que nosotros extraemos una elevación de un proyecto. Acá obviamente es un proyecto muy simple, pero muestra de alguna forma cómo podemos proyectar las líneas. Se dan cuenta que aparecen estas líneas más color violeta que se proyectan hacia un plano y que este plano da la forma de esa cara, de esa elevación, de esa fachada. Ya, es un poco la idea de lo que tenemos que empezar a hacer, pero en definitiva, esos dibujos que quedan, esa vista planimétrica, es lo que nosotros vamos a llamar elevación, es tal cual. Algo así va a quedar entonces cuando proyectemos las medidas, cuando proyectemos las líneas de la planta, lo más probable, porque la planta es la única información actualmente con la que contamos, por lo tanto, algo así es lo que vamos a empezar a hacer. Un ejemplo más simple. Acá tenemos un ejemplo un poco más complejo y es lo mismo, es el proyecto, la casa, el edificio, visto desde alguna cara. Se dan cuenta que tenemos las cuatro caras en este caso, ya que el proyecto tiene cuatro orientaciones, ¿ya? Según el- la posición en la que se encuentra. Pero si es un proyecto más complejo, a lo mejor va a tener más caras. Entonces habría que representar cada cara del proyecto. En este caso, el proyecto es más simple, tiene cuatro caras solamente, y con eso ya podemos dar a entender la forma de este proyecto. Vamos a ver más ejemplos. Algo así es lo que quedaría entonces con este ejemplo. Se dan cuenta, es la misma casa vista desde las cuatro orientaciones. ¿Desde cuáles orientaciones? En realidad de las orientaciones de la vida real, ¿no es cierto? El norte, el sur, oriente, poniente. Depende de la posición en la que esté entonces la casa, posicionada en el plano real, en el mundo, ¿no es cierto? Va a determinar cuál es la elevación norte, cuál es la elevación sur, ¿ya? Pero así es como quedaría entonces en un ejemplo un poco más complejo. Vamos a ver entonces acá ya ejemplos reales, ¿no es cierto?, de proyectos que existen.
se dan cuenta que es la forma de representar. Hay distintas formas de mostrar también esto, de dibujar esto. Se van a dar cuenta que aparecen sombreados, aparecen grosores de línea, aparecen acá unos textos que no se alcanzan a leer, pero ya vamos a empezar a ver de qué se trata cada cosa. Se dan cuenta que se dota de cierta información a estos planos que algo nos quiere decir. Por lo tanto, tenemos que empezar a conocer cada una de esas anotaciones, cada uno de esos símbolos, cada uno de esos formas de representar para poder hacer una elevación propia. Acá tenemos ejemplos ya más arquitectónicos que se ven más en concursos de arquitectura. ¿Por qué son tan diferentes estas planimetrías? Básicamente por la función a lo que están destinados. Lo más probable es que este plano que estamos viendo acá sea para tramitación municipal, que se requiere que sea un plano técnico, que cumpla con toda la normativa, a diferencia del que estamos viendo ahora, que tiene un valor más visual, un valor más estético, como es para los concursos de arquitectura o para estudios arquitectónicos que se hacen eh, en las universidades, qué sé yo. Se privilegia entonces lo visual, se privilegia lo estético, se privilegia cómo se está visualizando finalmente. Acá tenemos un ejemplo también técnico de un proyecto real. Se dan cuenta que de alguna forma utiliza los recursos gráficos que tenemos nosotros. Lo mismo que hemos hecho nosotros, o sea, son grosores de línea, son hatch, son sombreados, son elementos muy simples, pero que nos van a ayudar a mostrar, a explicar nuestro proyecto de esta forma planimétrica. Entonces, vamos a definir ya concretamente la elevación arquitectónica. También lleva el nombre de alzado, ya si es que lo ven por ahí como alzado, también está bien, es alzado o elevación. Es la representación plana de la fachada del edificio, de alguna cara, de su frontis, de su fachada posterior, de cualquiera de las fachadas que tenga. Es una representación entonces plana, ortogonal. Recuerden que el concepto ortogonal quiere decir que vamos a tener líneas rectas. Eso hace una gran diferencia cuando hablamos con una perspectiva. La perspectiva sí tiene ángulos, sí tiene deformaciones, la representación ortogonal no, es el ideal. Lo más probable es que si yo me posiciono al frente de esta casa, no la vea así, no voy a ver sus ángulos rectos, no voy a ver sus líneas paralelas, voy a ver deformaciones propias de la perspectiva real, ¿no es cierto? En este caso, no. En este caso se representa como si fuera un elemento recto, en el caso de que las líneas sean rectas, obviamente. Entonces, entrega información sobre alturas, en este caso, y la aplicación del proyecto en el terreno. Porque también quiero hacer hincapié en esto, de la aplicación del terreno, perdón, del proyecto en el terreno. Porque si se dan cuenta también veo ciertas relaciones de la casa, en este caso, con el terreno en el que está inserto. Acá también se alcanza a apreciar parte del terreno, que ya lo vamos a ver. Se alcanza acá a apreciar parte del terreno y es probable que si la casa estuviese bajo el nivel de terreno natural, no sé, que el terreno fuera este, por ejemplo, y todo esto fuera terreno, yo en la elevación también lo vería. Y ahí me daría cuenta, la casa está por bajo el nivel del terreno. En este caso veo que no, que está justamente posicionada a la misma altura del terreno natural. Podría ser el caso contrario, que la casa estuviera elevada sobre un terreno. Bueno, en la elevación también lo vería, por lo tanto, también me da a entender de alguna forma cómo estoy situado, ¿ya? A diferencia de la planta, que no lo veo con tanta claridad. Entonces, vamos a ver puntos, cosas puntuales de las elevaciones que se caracterizan, cosas que tenemos que considerar a la hora de hacer una. Una de ellas es que por normativa, las elevaciones, como les había adelantado ya, tienen que nombrarse según la posición de los puntos cardinales que ocupa en la vida real. Entonces, yo voy a determinar como elevación norte a la cara que dé hacia el norte en la vida real. Recordemos que en la planta nosotros posicionamos un eje, ¿no es cierto?, del norte. Así que en este caso podemos usar ese mismo elemento para determinar cuál es la elevación sur, norte, oriente o poniente. Así como las llamamos acá en Chile. Oriente y poniente, no se les llaman este o oeste. Entonces es oriente, poniente, sur, norte. A esas van a ser las cuatro. Les comenté también que pueden existir más caras.
Pueden existir, pueden haber proyectos que tengan 6, 7 caras. Ahí vamos a empezar a ver cómo llamarlas, pero la base es que sean las 4 caras, ¿no es cierto? Las 4 orientaciones de los puntos cardinales que todos conocemos. Así que eso es una reglamentación que lleven el nombre asociado al punto cardinal que ocupan. Otra puede llegar a ser la valorización, que es sumamente importante. También vimos en la planta, trabajamos su gráfica, así que es de suma importancia, ya nos dimos cuenta por qué es importante trabajar la gráfica en cualquier tipo de plano que nosotros representemos, porque estas líneas, nosotros tenemos esta herramienta a nuestra mano, que son estas líneas, que son estos grosores, que son la valorización, a eso me refiero con valorización, darle un elemento gráfico a este dibujo para que adquiera ciertas propiedades. Si bien el ejemplo de la izquierda es la elevación, la misma elevación, pero dibujada toda con un mismo tipo de línea. Un tipo de línea gris, un tipo de línea suave, ya que no me muestra ninguna diferencia. Así que a la derecha estamos viendo la correcta valorización. ¿Cómo se valoriza en una elevación arquitectónica? Básicamente se le da valor a lo que está más cerca, con una línea más gruesa, por sobre lo que está más lejos. ¿A qué me refiero? En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, se dan cuenta que esta parte de la casa se ve muy gruesa, ¿no es cierto? La línea se alcanza a apreciar desde lejos, a diferencia de la parte de la izquierda. Lo más probable es que el volumen que está representado más grueso esté más cerca del espectador y la casa tenga, acá voy a tratar de dibujar que se entienda, puede que la casa tenga esta forma, ¿ya? ¿A qué se refiere que una línea sea más gruesa que la otra? Que hay una parte, una cara del proyecto que está más cerca del espectador que la otra. Entonces vamos a tener acá una cara más cercana. ¿Y cómo yo represento eso? Desde el plano con una línea más gruesa. Voy a tener entonces una cara más cercana y una cara que esté más lejos. Entonces, acá lo que se hace en la elevación es que la cara que está más cerca la represento con una línea más gruesa. Ahí, eso es lo que está más cerca. Acá se alcanza a apreciar esto mucho más grueso que el resto. Así que esa es la forma que yo valorizo, esa es la forma que yo determino qué es lo que está cerca y qué es lo que está lejos. Por lo tanto, cada vez que yo tenga una casa que tenga esta forma, cuando lo mire desde este costado, me voy a dar cuenta que hay elementos que están más cerca y elementos que están más lejos. Esa es la forma entonces de determinar cercanías en la elevación con una línea más gruesa. Vamos a hacer un ejercicio el día de hoy y ahí les voy a contar cuáles son los grosores que nos conviene usar y cuáles no. Así que, primer concepto de la planta, debe ser valorizada. No puede quedar como está a la izquierda, ¿ya? Si es que queda como está a la izquierda, está malo. Segundo punto, hay que representar el terreno. Ya le había adelantado esto. La elevación, como estaba acá, no puede quedar en el aire. Tiene que tener una base, un sustento. Por lo tanto, siempre que hagamos una elevación, tenemos que acordarnos de representar su terreno. Acá está representado con un hatch y está representado con una línea. ¿Ya? Ojalá que la línea gruesa sí sea respetada siempre. Me refiero a esta línea por donde está apoyada la casa. El hatch de abajo puede variar. Puede no ser un hatch, puede ser otro tipo de representación. Pero sí que la casa está posicionada sobre algo. Eso es fundamental. Por lo menos la línea gruesa. Con el hatch yo encuentro que se ve mucho mejor, pero por lo menos la línea gruesa y por lo menos que se note. Por ejemplo, hay gente que hace esa línea gruesa, pero la hace de extremo a extremo de la casa solamente. No, debe ser más larga, ya como está tal cual en la imagen. ¿Se da cuenta que ya hay dos conceptos? Está la valorización y está el concepto del terreno. Así que ahí ya tenemos dos conceptos que tenemos que incorporar cuando hagamos nuestro ejemplo. Vamos a ver también que en la elevación se pueden adoptar conceptos de materialidad. Eh, con sombreados, con hatch, con líneas, nosotros podemos representar de alguna forma, explicar cuál es el material de los elementos que se están usando. Por ejemplo, acá en los muros es una casa que tiene un revestimiento de ladrillo, por lo tanto, está mostrado de esa manera con un hatch ahí de ladrillo. La cubierta tiene un patrón ahí que asimila la madera y en la cubierta inferior, ya que es el techo visto, es un material de zinc. Ahí podemos nosotros trabajar entonces la materialidad del proyecto que estamos representando. ¿Es necesario hacer esto?
muchas veces no se ve. De hecho, vimos ejemplos más atrás, voy a volver mucho. No todos los ejemplos lo tenían. Bueno, este sí, este no. Ya, este no lo tenía, pero tratemos de que sí. Se dan cuenta que acá se ven líneas que representan a lo mejor una fachada de madera, qué sé yo. Hay una superficie vidriada y se ven, hay una especie de vidrios. Entonces cada elemento se ve correctamente representado. Acá hay una textura, por lo tanto se ve más que claro. Pero por ejemplo acá también hay hormigón visto, hay paneles de hormigón que también se visualizan con una textura especial. Acá hay vidrios y se ven esos vidrios como fachada, por lo tanto es algo que se hay que representar. Acá también se ven los ladrillos. Ya, entonces también es un elemento que tenemos que incorporar junto con la valorización, junto con el terreno, incorporar entonces también patrones que indiquen la materialidad. Acá también en la materialidad se pueden dar cuenta que existe una valorización. El bloque que está más cerca de nosotros, que es este, que ya lo hemos apreciado en la otra imagen, se dan cuenta que el hatch está más gris, más oscuro que el de atrás. El de atrás se ve mucho más claro. También una decisión. Acá se ve claramente como esta parte de la cubierta es más oscura que la otra. Entonces ahí tenemos varios conceptos aplicados a la vez. Así que muy, muy buen ejemplo. Considerar entonces la materialidad. Y finalmente hay planos. Esto no es para todos, no es para todos los planos. Es solo para los que van a tener un fin municipal, un fin de tramitación. Se incluye también normativa. Se dan cuenta que empiezan a aparecer acá textos, empiezan a aparecer líneas que no estaban en los otros planos, tienen que ver netamente con disposiciones municipales. ¿Cuáles pueden ser? No sé, la distancia de antejardín, el distanciamiento, el eje del medianero, el eje de la calzada, la rasante. Hay varios conceptos normativos que ustedes no sé si ya lo están viendo o lo van a ver en el ramo de tramitación y espero que ahí les quede recontra claro. Acá no lo vamos a considerar porque son conceptos que, entre comillas, ustedes todavía no han visto, pero sí considerarlo, sí tenerlo en cuenta cuando sean plantas y elevaciones y toda la planimetría de una casa sea para tramitación, tienen que ir estos elementos normativos, ¿ya? Se dan cuenta que cambia mucho esta elevación en comparación con esta, mucho más simple. Esta adquiere una propiedad de normativa que se pide para los planos municipales, por lo tanto hay que considerarlo en caso de que el proyecto sea con ese fin, de que se apruebe en la municipalidad o de que sea para conseguir el permiso de construcción, cualquier cosa. Tienen que ir todos estos conceptos municipales. Así que también ojo ahí con eso. Bien, finalmente, ¿cómo le damos construcción a esta elevación a partir de una planta, por ejemplo? Eh, ya vimos que la planta era el elemento más básico de nuestra representación, ya hicimos ejemplos de plantas, por lo tanto, para llegar a tener una elevación del proyecto, lo que tenemos que hacer es empezar a proyectar líneas. ¿Ya? ¿Por qué proyectar líneas? Porque nosotros en la planta ya tenemos medidas. Yo en la planta ya tengo medidas de distancias horizontales, no verticales, pero ya tengo las distancias de la casa, ya tengo cuánto mide de ancho, ya tengo, por ejemplo, la posición de las ventanas, ¿se dan cuenta? Entonces lo único que tengo que hacer es empezar a proyectar líneas y voy a empezar a dar con la forma de la casa. Tengo la forma de las ventanas, tengo la forma de las puertas, tengo la forma del ancho total de la casa. Por lo tanto, ya tengo medidas horizontales. Lo que nos van a faltar van a ser las medidas verticales, o sea, las medidas de alturas, las medidas de posiciones de las ventanas, por ejemplo. Todas esas medidas las vamos a tener que sacar de otro lado, las vamos a tener que conocer de otra parte. Pero las medidas horizontales ya las tenemos todas, por lo tanto, con una planta nosotros podríamos dar la forma de una elevación. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a hacer nuestras elevaciones, va a ser proyectando en base a elementos ya conocidos como una planta. Así que, ¿cuál va a ser el ejercicio de hoy? Va a ser proyectar una planta a una elevación. ¿Cómo la vamos a proyectar? Con el método de proyección ortogonal. Es un elemento, una herramienta concreta del dibujo técnico, ya es el de los elementos más básicos del dibujo técnico. Lo más probable es que usted la vio en el curso de proyección y representación arquitectónica. Tiene que haberla visto sí o sí, por lo tanto, ya la conoce, ya sabe de qué se trata. Es el concepto este que está arriba de proyectar líneas a planos, ¿no es cierto? Proyectar un objeto volumétrico, como vemos ahí hay una especie de triángulo. Hay un triángulo que es volumétrico,
¿Qué se hace con él? Se proyecta a planos, ¿ya? Y estos planos nos entregan lo que nosotros conocemos como vistas, ¿ya? Todo lo que está abajo son vistas. ¿Y qué son las vistas? Son vistas planas, representaciones planimétricas de las caras de un objeto. Por lo tanto, se dan cuenta que el concepto es exactamente igual a lo que le he comentado de elevaciones. Acá yo tengo una elevación de este objeto. Acá tengo otra elevación de este objeto. Son formas de mostrar este proyecto, entonces, este objeto en este caso, pero en este caso lo que nosotros vamos a hacer es hacerlo en base a una casa, ¿no es cierto? Hay una casa horrible de fea. Entonces, nosotros lo que vamos a cambiar es el objeto por una casa, pero lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Vamos a proyectar las medidas desde nuestra planta y esas medidas las vamos a tener que complementar con alturas. Es lo único que nos falta, pero con eso vamos a nosotros dar entonces con nuestra elevación. Entonces lo que vamos a hacer es algo tal cual como está acá en la imagen. Nosotros ya tenemos una planta, ya trabajamos una planta, de hecho ya trabajamos dos. Hicimos un ejercicio primero, después hicimos la entrega. Por lo tanto, ya tengo esta planta. Nosotros el día de hoy vamos a ejercitar entonces cómo hacer una elevación en base a eso, en base a la planta que ya está. Vamos a empezar entonces a hacer esto mismo. Vamos a proyectar líneas para dar con las medidas. Después yo les voy a pasar una imagen, que usted ya la tiene en su correo, sobre dónde están, cuáles son esas medidas de altura. Porque nosotros vamos a proyectar solamente distancias horizontales, que son las que están en la planta, y luego vamos a complementar con medidas de altura y vamos a dar posición a cada uno de los elementos. Así que ese va a ser el ejercicio de hoy. Vamos a ver cómo pasar desde una planta y proyectar entonces una elevación. Por lo tanto, tras tanto, le voy a pedir que abra su AutoCAD, que abra el ejercicio último que hicimos, la entrega 1, ya la entrega de la planta que entregamos la semana pasada. Ábrala mientras tanto porque vamos a hacer un ejercicio de elevación con esa planta. Así que mientras tanto la abre, yo voy a cerrar esto para compartir mi pantalla. Ya abrió su programa, abrió su planta. Yo acá tengo la mía, que fue exactamente lo que trabajé para la entrega 1. Así que me comenta Antonia si está lista para poder empezar con esto. También, mientras tanto, busquen su correo. ¿Sí? Perfecto. Busque su correo porque le mandé un archivo, que es una elevación base, que es un ejemplo de la elevación de este mismo proyecto, porque tiene las alturas. Con esta elevación vamos a trabajar entonces. Ya la abrió. Perfecto, muy bien. Entonces, con esta imagen que le mandé, vamos a trabajar porque tiene las alturas, solamente alturas. Las medidas que sean distancias, que sean esta, por ejemplo, el ancho de esos pilares, el ancho de esa ventana, todas esas medidas nosotros las tenemos en la planta. Por lo tanto, se van a dar solamente con la proyección. Nosotros vamos a rescatar entonces solamente las medidas de alturas. La altura de la ventana, la altura de los muros, la altura de la cubierta. Así que vamos a ir viendo paso a paso cómo hacer esta misma elevación. Ese va a ser el ejercicio de hoy, cómo hacer esta elevación que estamos viendo a medida de con la proyección ortogonal. Así que vamos a tomar la fachada, acá si se dan cuenta dice elevación sur. Yo me voy a ir acá arriba
y tengo que el norte está hacia arriba, por lo tanto, mi elevación sur sería la de abajo, la del eje A. Ya, ese es el eje que nosotros vamos a proyectar. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy acá a cambiarme a la capa 0 y voy a empezar a proyectar líneas. ¿De qué manera? Voy a hacer una línea hacia abajo, comando L Enter. Voy a tomar acá entonces desde la esquina del proyecto y simplemente lo que voy a hacer es empezar a proyectar líneas hacia abajo. Ya voy a tomarme acá un buen espacio y voy a proyectar eso. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque en realidad estoy proyectando la distancia. Acá ya tengo el borde, que sería el borde izquierdo de mi casa. Por lo tanto, voy a tomar esa línea y lo voy a proyectar de la siguiente manera. Antonia pregunta, dígame. ¿Puedes repetir? ¿Qué cosa? No, no he dicho nada todavía. Ya, lo que hice fue hacer una línea desde la esquina del proyecto. Hice una línea hacia abajo. No he hecho nada más. Ya, hice una línea entonces hacia abajo desde la esquina del proyecto. Y acá voy a explicar lo que vamos a hacer para que ponga atención. Voy a tomar esa línea que ya está hecha, la voy a seleccionar y la voy a empezar a copiar. ¿Cómo la voy a copiar? Con CO. Pero atención con esto. Voy a empezar a copiar esta línea cuando encuentre cualquier elemento horizontal que vaya a verse en la fachada. ¿A qué me refiero? Ya copié entonces, voy a volver acá a mostrar la imagen. Yo ya copié esta línea, ¿no es cierto? La línea del borde izquierdo. Esa es la línea que yo tracé hacia abajo. Ahora voy a empezar a trazar todas las líneas que me construyan un objeto. O sea, la ventana, el pilar, las demás ventanas, los demás pilares. Todos los elementos que me constituyan un elemento y se vean en la fachada, los voy a empezar a proyectar hacia abajo. Por lo tanto, mucha atención. Voy a tomar esta línea y dibujé hacia abajo. Voy a CO, copiar, Enter. Ahora voy a explicar. Sí, hacia abajo cualquier medida. Ojalá que sea bastante larga. Después la podemos cortar. Ahí, una línea larga hacia abajo. Voy a hacer clic en la línea, CO, copiar. Y voy a copiar esta línea cada vez que me encuentre con un elemento que sea desde la elevación. Yo ya les dije que son los pilares, entonces voy a copiar aquí desde una esquina del muro hacia la otra. Voy a copiar esta línea a la ventana. La ventana también se ve a la otra esquina de la ventana, a la esquina del pilar, a la otra esquina del pilar. Y así me voy a ir copiando esta línea en todas las esquinas que representen un objeto. Las ventanas, los pilares, las esquinas de la casa, todo elemento que sea constituyente de algo constructivo que se vaya a ver. Entonces ahí copié el pilar, el otro pilar. Entonces va a quedar algo así. De alguna forma, de cada elemento que se vea en la elevación va a salir una línea hacia abajo. Ahí voy a dejar un poco la imagen para que se entienda y lo pueda hacer. Ahí me comenta si quedan dudas o si seguimos avanzando. ¿Sí? ¿Quedó bien? Perfecto. Bien. Entonces, lo que hicimos fue proyectar las medidas horizontales de nuestra casa. La medida de la ventana, la medida de los pilares, ese tema. Ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir esto y darle una forma. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea horizontal para hacer la línea del terreno. ¿Sí? Esta línea gruesa que hablamos que me va a definir dónde empieza el terreno. Entonces voy a trazar una línea, L Enter. Ojalá dentro del espacio que me quedaron las líneas, no la voy a hacer acá abajo, no tendría sentido. Dentro del espacio, por acá,
de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa. Ahí. Y ahora puedo empezar a cortar. ¿Por qué? Porque las líneas que van hacia abajo ya no me sirven. Así que tras esta línea horizontal y con trim, TR, TR Enter, Enter, dos veces Enter, voy a seleccionar todas las líneas que quedaron hacia abajo. Recuerda que con trim y dos veces Enter puede cortar cualquier tipo de línea. Entonces voy a cortar hasta ahí y voy a dejar esto. Tengo la línea del terreno y las proyecciones hacia arriba. ¿Ya? Dejarlo así tal cual, así como está entonces en la pantalla. Me comenta ahí si lo logra hacer para seguir avanzando. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos así con este ritmo. No quiero adelantar si no queda claro. Así que ahí me vas comentando cada vez que hagamos algo si lo logras hacer o no. Entonces, proyecté las líneas, corté con esta línea de terreno. Ahora lo que tengo que hacer es algo un poquito más complejo porque en realidad tengo que empezar a darle forma a cada una de estas líneas. Cada una de estas líneas significa algo. Una significa un pilar, una significa una ventana y así. Entonces vamos a empezar a reconstruir de alguna forma esta ventana, esta puerta, este pilar, lo que sea. Así que lo primero que voy a hacer es cortar por arriba porque quiero que tenga la forma ya por lo menos de la casa. Vamos a dar esta forma de la cubierta, que es un poco lo más complejo que toca. Para eso voy a tener que empezar a leer las medidas. Por ejemplo, tengo que la cubierta en el lado izquierdo, como tiene esta inclinación, en el lado izquierdo, llega hasta acá. Entonces tendría que sumar esas cotas. Tengo una cota de 20. Acá le voy a empezar a explicar un poco el proyecto. Esta cota de 20 significa el sobrecimiento, el radier que hay acá, por donde se basa la casa, ¿no es cierto? Esta placa, esta capa de hormigón, y de 20. Es esa línea que está acá. Entonces yo podría empezar a dibujar ya esa línea, ya que sé qué significa. Y se dan cuenta, en los únicos lugares donde no está esa línea es en los pilares, porque los pilares están adelante de esa línea. Entonces, podemos trazar esa línea completa y después cortar ahí en los pilares. Esa es la primera línea de altura que podemos hacer. Después tengo que 230 más arriba de esos 20, o sea, a 250 del terreno, para ir entendiendo esto, a 250 del terreno, voy a encontrarme con donde empieza la cubierta, hasta donde llegan los pilares. Si se dan cuenta, los pilares los podemos cortar ahí porque no siguen hacia arriba, llegan solamente hasta ahí, hasta los 250, y desde ahí empieza la cubierta hacia arriba. Entonces podemos copiar una línea larga, ¿no es cierto? Que llega de extremo a extremo, literalmente, esa línea de 250. Después tengo entonces que a 289, desde los 250, no desde el piso, 289 desde acá, termina la cubierta. Por lo tanto, podemos empezar a copiar esas líneas. Yo lo que digo es hacer una línea larga y empezar a copiarla a esas distancias para que nos den por lo menos la forma ya de esta casa. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Voy a hacer una línea a 20, a 230 y a 289. Entonces, esto lo que yo propongo es tomar la misma línea del terreno. Después la podemos cortar, acuérdese. Voy a copiar CO. Voy a copiar 20 más arriba. 20. La otra línea a 250. Estoy copiando desde abajo. Por eso a 250. Y la otra está a 289, pero desde la última. Entonces voy a tomar la última que hice. Copiar. Y la voy a copiar a 289. Y ahí ya tengo de alguna manera la forma de esto. ¿Sí? Entonces copié estas líneas. Una a 20, la otra a 250 y desde la última a 289. Queda esto. Ya, me comenta Antonio si lo puede hacer. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cortar esta línea. Se dan cuenta, me queda un poco más larga hacia los costados, por lo tanto, la puedo cortar al tiro con TR entonces.
trim, enter, enter, y voy a cortar los extremos de esta línea, porque esta línea no sigue más a la izquierda y no sigue más a la derecha tampoco. Entonces voy a cortar, voy a cortar, voy a cortar. Ahora también puedo cortar las que proyecté desde arriba, porque ya tengo el punto más alto de mi elevación. Por lo tanto, las líneas que proyecté desde la casa ya las puedo borrar simplemente. También las voy a cortar acá. Y después viene la tarea de borrarlas hacia arriba, porque este corte que estoy haciendo va a generar que las líneas igual queden un poquito más arriba. Por ejemplo, ahí quedaron al lado de los ejes. Entonces las voy a ir tomando y las voy a ir borrando. La gracia es que tampoco no se ensucien el dibujo de la planta, que ya está bien hecho. Entonces voy a tomar todas estas líneas que quedaron sobrando y las voy a borrar con suprimir. Entonces ya tengo de alguna forma mi elevación. Si es que les quedó muy arriba, en este caso, a mí me quedó muy cerca de los ejes, por ejemplo, lo que puedo hacer ahora ya es tomarla y bajarla, porque ya proyecté todas las líneas. En mi caso, la voy a tomar, la voy a mover un poco más hacia abajo. Ojo que sea en la misma línea, que no sea al ojo, sino que en la misma línea hacia abajo, por ahí, para que no me moleste con el dibujo de la plata. Entonces ya tengo de alguna forma ya en la envolvente, ¿no es cierto? La forma de mi casa, el volumen. Ahora hay que empezar a darle forma. Voy a empezar con la línea de más abajo, que es lo que les comentaba, esta línea del radier y el sobrecimiento. Entonces voy a empezar a reconstruir esta línea. Me voy a dar cuenta que acá aparece, porque este es un muro, ¿ya? Esa es la explicación. ¿Por qué aparece acá y por qué acá no? Porque este es un pilar. Entonces el pilar está construido acá debe tener su cimiento, pero el muro está trabajado de otra forma en que esto es un sobrecimiento que tiene la fundación. Entonces, acá sí aparece, esto para que sepan el por qué acá esa línea está completa y acá no. En el pilar no, el pilar es un elemento independiente. Entonces, la línea que tengo de 20 empieza acá y termina en el primer pilar, para que la vayamos a empezar a cortar. Después, sigue desde pilar, y me cuesta alejarme un poco con este mouse que tengo, ahí. Entonces, está de pilar a pilar, nuevamente se corta, y después exactamente lo mismo de pilar a pilar esta línea de 20, ¿ya? Entonces voy a hacer esa línea primero, la voy a reconstruir para que este dibujo empiece a tomar forma. Entonces dije que en el primer elemento, como es un muro, no va cortada. Después tengo el pilar con trim, enter, enter. Voy a cortarla. Después el siguiente pilar también voy a cortarla. Y en el último pilar también. Entonces ahí ya tengo, se visualizan de mejor manera ya los pilares, porque ya como se cortaron las líneas, se empiezan a aparecer. Hay otro concepto que va dentro de esta misma línea, que es el siguiente. Tengo acá las ventanas, que yo las proyecté hasta abajo, ¿no es cierto? Estas ventanas, las líneas quedaron pasadas porque todavía no le doy forma a la ventana. Ahora sí le vamos a dar forma, ya que me están molestando acá, donde está esta línea de 20. Ahí yo la voy a borrar también, ya que tengo el comando activado. Bueno, ya se desactivó, pero voy a aplicar entonces trim, enter, enter, y voy a borrar estas líneas que quedaron pasadas de las ventanas, para dejar exactamente como está en la foto este radier. Entonces, todo lo que sea ventana lo voy a cortar y va a quedar solamente lo que es pilar, tal cual como está en la imagen. Entonces sería algo así, las ventanas ya no pasan hacia abajo, porque en realidad no pasan, así que esa es la forma en que lo vamos a representar. Entonces ya tendríamos listo nuestro radier. Voy entonces a borrar todas estas líneas que hice acá. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ir por parte. Ya tengo el radier hecho. Voy a darle forma a las ventanas. Ya, estas tres ventanas que aparecen. ¿Se dan cuenta? Hay dos ventanas iguales, por lo tanto, ahí se nos va a facilitar un poco el trabajo. Tengo una de 200, dos de 200 y una de 150. Voy a partir por las de 200, que son iguales, porque si se fijan, al igual como nosotros lo hicimos en la planta,
cuando dibujamos una ventana o una puerta, también tenemos que representarla de una forma. Acá la ventana no es solamente un cuadrado o un rectángulo. También veo el marco, también veo otras líneas. Por lo tanto, nosotros también las vamos a representar de esa manera. Acá es bien simple, es un marco pequeño y después un marco más grande. Y es tal cual por todas partes. Entonces, cuando ya tenga la forma de la ventana, voy a crear ese marco. Así que antes de eso, vamos a darle forma a esta ventana. Lo primero, acordarse cuáles son las líneas. Yo acá tengo claro que son estas, las ventanas de 200, porque acá a la izquierda tengo justo el pilar y a la derecha también. Entonces esas líneas que quedaron en medio, y si miro la planta hacia arriba, me voy a dar cuenta que esas son justamente las ventanas que quedaron ahí. Entonces son esas ventanas. Lo que vamos a hacer es darle la altura. Acá sé que es 200 la altura de la ventana, pero hay que mirar bien, es 200 desde el radier, ¿ya? No desde abajo. Por lo tanto, tengo que tomar yo, puedo copiar esta misma línea, ¿ya? Esta misma línea de radier, CO, la voy a copiar 200 más arriba para tener la forma de la ventana. ¿Ya? Lo que hice fue copiar esta línea de abajo, 200 más arriba, era lo mismo que yo hiciera una línea, 200, ¿no es cierto? Y le hiciera una línea a la derecha. Ya que tengo la altura de la ventana, también la puedo cortar con trim. Corto entonces la altura y puedo darle forma a la ventana también con estas líneas horizontales. Entonces, puedo también borrar lo que quedó hacia arriba, que ya no sirve, suprimir, y ahí tengo la forma de la ventana. Al final quedó a una altura de 200 y el plano que proyecté estaba a 220. Entonces, esa es la medida de las dos ventanas. Ya tienen la forma exterior. Nos faltaría representar entonces su marco, que es lo que les comentaba. Así es como se tiene que ver entonces en la elevación arquitectónica, con el marco. Al igual que en la planta, cuando dibujamos la planta se acordarán que dibujamos las ventanas con el marco, con el vidrio, y había una representación ahí bastante abstracta, pero que de alguna manera daba a entender que era una ventana. Acá también vamos a hacer lo mismo, pero antes de eso les voy a mostrar una técnica para hacerlo un poco más rápido. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, acá vamos a trabajar solamente una ventana de estas dos que hay. Yo podría, por ejemplo, llegar con offset, ¿no es cierto? Hacer un offset, por ejemplo, de 2 centímetros, marco, ahí, e ir línea por línea, ¿no es cierto? Haciendo el offset. Acá me va a quedar mucho más grande porque esta línea es larga. Ya puedo hacer eso, que es más lento. Voy a suprimir. Porque hay una forma más rápida de hacer este offset del marco, que es haciendo que la ventana también sea un bloque. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, bien sencillo. Primero voy a reconstruir la ventana con la línea de abajo. ¿A qué me refiero a esto? Si selecciono la ventana, son solamente tres líneas y me falta la de abajo, porque la de abajo es la del radier. Yo igual voy a hacer otra línea para cerrar esta ventana, acá abajo, para obtener un cuadrado, básicamente. Un cuadrado que no moleste ahí el radier, que sean estas cuatro líneas. Atención con lo siguiente, voy a hacer esto de un elemento conjunto, no necesariamente un bloque. Porque un bloque ya vimos que era un paso un poco más largo y había que darle una definición y un nombre y todo. Hay un comando que se llama join, que es J-O-I-N, join, que es lo que hace, ahí lo apliqué muy rápido, lo que me hace es juntar estas líneas como si fueran una polilínea, que básicamente es muy parecido a un bloque. Entonces, comando join, yo aprieto enter, me va a juntar las líneas. Ahora si toco cualquiera de estas líneas, me las va a tocar completas. Entonces, siento que es más fácil, más rápido, hacerlo de esta manera para ahora hacer el offset y hacer el marco. Van a dar cuenta que ahora cuando venga yo acá y aplique el comando offset, ahora sí, voy a aplicar offset o enter. Pregunta de cuánto quiero que sea el offset, tengo que acá decirle que va a ser de 2 centímetros. Ya, apliqué offset, 2 centímetros, enter. Me dice selecciona el objeto. Ahora va a ser muy distinto. Cuando toque el objeto, que ya está como bloque, me lo va a copiar al tiro. Las cuatro líneas. A diferencia de lo que estaba haciendo acá, que tengo el otro ejemplo, que yo tenía que copiar
línea por línea, y después no solo copiarlas, sino que después me iba a pasar que iba a tener que acá hacer un trim, borrar ese marco que quedó ahí y demás. Así que no lo vamos a hacer así. Encuentro que es más rápido. La forma que les mostré, bueno, ahí ustedes después verán cuál le conviene más. Vamos a hacer un marco de 2 a la ventana. De 2 si se dan cuenta. Acá esta ventana tiene un marco pequeño, que es ese que hicimos, y tiene uno un poco más grande. Voy a hacer entonces este de 2 y ahora al que me quedó de 2 le voy a hacer otro offset o enter de 4. Ahí. Entonces cuando lo vea desde lejos, ahora sí parece por lo menos una ventana. Esa es la forma. Vamos a hacer una sola. La de al lado es tomar esto y copiarlo. Así que es mucho más sencillo. De hecho puedo tomar solamente el marco y copiar porque ya tengo la forma exterior ahí, de punto a punto. Entonces, así es como vamos a hacer estas ventanas. Me comenta ahí Antonia si es que lo pudo hacer para avanzar. No pudo. ¿Dónde quedó? En el bloque. Ya, entonces voy a volver atrás. Ya, hizo el bloque. Perfecto. Entonces tiene esto. Usted al tocar... Ya, volví muy atrás. Acá estoy. Entonces, usted al tocar la ventana le muestra el cuadrado completo. Ahí quedó. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, al tocar la ventana me la muestra como un cuadrado completo. Lo que yo hice fue hacer un offset con o enter, offset o enter. Hice primero uno de 2. Acá hay que poner 2, enter. Y hay que tocar entonces cuadrado y apuntar hacia adentro. Recuerda que el offset puede ser hacia afuera o hacia adentro. Entonces apunto con el mouse hacia adentro, hago clic, ahí quedó. Ahora nuevamente hice otro offset o enter de 4. 4, enter. No le funciona el offset. Ya, pregunta. ¿El bloque lo hizo con join o lo hizo con block? Puso insertar. Ya, nada que ver. Lo que hice yo fue a las líneas que yo tenía, acá tengo la otra ventana, eran líneas sueltas. Lo que hice fue escribir join en el... Ya, hágalo así mejor. Hágalo como lo hice. Selecciono las líneas. Si es que ya quedó como bloque, lo puede tocar y le pone X, Enter. Y va a desarmar el bloque. Va a volver a como estaba antes, a las líneas sueltas. ¿Ya? Entonces toque el bloque, le pone X, Enter y se va a explotar el bloque. Va a desaparecer. Van a quedar las líneas como estaban al principio. Entonces, la forma era seleccionar estas 4 líneas, están seleccionadas, y hay que escribir join, J-O-I-N, join, que lo voy a escribir, cuando join. ¿Ya? Esa es la manera. Ahora cuando las toco, aparecen como un bloque, como una polilínea. Hágalo de esa manera y después vamos a hacer un offset en el AutoCAD en español. Perfecto. Entonces pruebe viendo guión bajo join. Lo que pasa es que en el español, claro, hay ese tema con los comandos que la verdad las traducciones son muy malas, las pocas que hay, y está esa manera de que escribir guión bajo y escribir el comando original y debería funcionar. Ahí me comenta si funciona. Ahora sí, excelente. Entonces, una vez hecho este join, una vez que está completo, voy a tocar el cuadrado, voy a escribir o enter, offset, ya, o enter, ahí está. Le voy a dar uno de 2 primero. Cuando me pida distancia,
2, Enter, y lo voy a hacer hacia adentro. ¿Ya? Voy a hacer clic adentro del rectángulo y ahora voy a hacer un offset de 4. Ya, lo mismo. Toco el cuadrado interior y 4 hacia adentro. Esa es la manera. Ahí me comenta cómo le va con ese marco. Ahora sí, excelente, muy bien. Entonces, la ventana que hicimos es igual a la de la derecha o a la de la izquierda en el caso de cuál haya hecho, porque hay dos que son de 200, entonces puedo tomar el marco solamente y con CO copiar esta ventana y pegarla al lado, que son iguales. Eso es para hacer ahí las ventanas de 200. Tenemos otra que es de 150. Por lo tanto, esta ventana de 150 va a ser diferente, pero solamente en la altura. Así que vamos a sacar una cuenta acá bien sencilla, que la ventana me está indicando cuánto mide la ventana, pero no a qué altura está posicionada. Acá hay que entender que en este caso, en este proyecto, las ventanas están a la misma altura, tienen ahí la misma altura, por lo tanto, el antepecho, que se llama esto, antepecho, es la distancia entre el suelo y la ventana, antepecho. El antepecho sería la resta del 150 con el 200. ¿Cuánto sería eso? 50. Entonces, la ventana de 150 está a 50 de altura desde el radier. Recordar que este 200 está desde el radier. Así que ya tengo la forma de la ventana acá. Tengo estas dos líneas. Entonces, la altura va a ser la misma que la ventana de 200. Por lo tanto, puedo hacer una línea desde la ventana de 200 hacia la izquierda para completar mi altura. Y ahora puedo copiar esta línea hacia abajo, 150. Y ya tengo entonces la forma de esta ventana. Mide 150, entonces está, si es que mido acá, a 50 desde el piso. 50 desde el piso. Y ahora que ya está la forma, puedo con trim, recuerden, enter, enter, cortar acá y dejar solamente la ventana. Recordar entonces siempre que hagamos trim, borrar las líneas que sobren. Acá me quedaron líneas sobrando. Borrarla al tiro nomás para no complicarnos. Entonces tengo la forma de esta ventana y vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que ahora hay que aplicar lo que acabamos de aprender. Tomar entonces la forma, estas cuatro líneas, join, en su caso, guión bajo, join, ahí no sé qué pasó. Entonces tomo las líneas, join, enter, me quedan convertidas en una polilínea y voy a hacer entonces lo mismo. Un offset, primero de 2, desde el recuadro hacia adentro, y después un offset de 4, desde el recuadro más pequeño hacia adentro. Con eso tendríamos las tres ventanas. Es exactamente lo mismo, entonces offset de 2 y offset de 4. Ahí esperemos que lo logre hacer con la explicación. Listo, muy bien, muy rápido. Entonces, tenemos ya las tres ventanas, ¿ya? Tenemos las tres ventanas de nuestro proyecto. Si volvemos a la foto, nos vamos a dar cuenta que nos falta bastante poco, nos falta en realidad de dibujo en la cubierta, dibujar la cubierta y después la representación. Recordar que vimos conceptos de valorización. Acá si me acerco a la foto, veo los pilares bastante gruesos, más gruesos que las líneas de atrás. Ahí hay concepto de valorización, está el concepto del terreno y está el concepto de los hatch para identificar materiales. Así que ahí vamos a aplicar esos tres conceptos apenas esté dibujado. Lo más probable es que va a quedar para mañana. Vamos a terminar con la cubierta entonces, la última explicación del día, cómo hacer esta cubierta inclinada y con eso ya estaríamos. Primero que nada, acá hay hay varias cosas que tenemos que rescatar. Primero que nada, las medidas. Vamos a analizar esto antes de hacerlo. Si nos damos cuenta, yo tengo esta medida, ya la tengo.
ahí quedó bastante choca la línea, pero yo ya tengo ese pilar. Ya, ese es el concepto. Tengo entonces ese pilar que aparece ahí, yo ya lo tengo en el proyecto. Este de acá. Ahí, tengo ese pilar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es, por ejemplo, ya que estoy viendo acá, voy a tratar de dejar ahí justo. Excelente. Tengo el pilar entonces y me dice que 70 más a la derecha termina la cubierta. Entonces yo tendría que en mi pilar tomar 70 más a la derecha y encontraría la distancia. Me falta la altura. Me dice que a 270 termina. Entonces tendría que tomar 270 hacia arriba y 70 a la derecha para dar con ese punto, con esa esquina. Si yo encuentro esa esquina y a su vez me voy acá a la izquierda y encuentro, ahí se me aleja, está con problema mi mouse, ahí. Si encuentro también este punto donde termina la cubierta, son dos puntos, yo puedo unir esos puntos en el programa, hacer clic aquí y después hacer clic acá con la línea y me va a dar esa línea. Por lo tanto, esa es la manera más fácil de resolver esto y es la manera que tengo, porque en realidad son las medidas que hay, no hay más medidas que eso. Así que, primero que nada, vamos a ubicar el punto de la derecha, que como les dije, lo encuentro si es que hago una línea de 70 y una línea de 270 hacia arriba, voy a dar con el primer punto. Así que busquemos ese punto, voy a hacer línea, acá abajito, 70 a la derecha, 70, enter, y hacia arriba, 270, enter. Ahí me quedó una esquina. Esa esquina que tengo ahí va a ser la esquina que estoy buscando. Esa esquina va a ser la esquina que estoy buscando donde termina la cubierta, ese punto que marqué ahí. Entonces, podíamos hacer 70 a la derecha, 270 hacia arriba, o 270 hacia arriba, 70 a la derecha. Y vamos a llegar de las dos formas a ese punto. Después vamos a dar la forma de la cubierta y todo el tema. Encontremos ese punto primero. Entonces, 70 a la derecha, 270 hacia arriba. Nos vamos a olvidar de ese punto por ahora. Voy a volver a la izquierda, a la esquina superior izquierda de la casa. Ahí ya tengo el punto hecho. Listo. Ahí después me acuerdo de buscarlo. Vuelvo a la esquina izquierda y acá tengo que hacer lo mismo. Tengo que buscar ese punto. ¿Cómo lo encuentro? Bien fácil. Me dice que la altura de ese punto es 289. Yo acá tracé una línea a 289. Ya la tengo. Es esta línea. Es esa distancia. La diferencia es que si analizo la imagen, mi línea de 289 es esta, de acá hasta acá. Es recta con esta línea. Y la cubierta termina 5 más a la derecha, a la izquierda. Entonces, acá para llegar al punto que busco, que es ese, tengo que trazar la línea de 289 hacia arriba y moverme 5 a la izquierda para llegar al punto exacto. Porque acá hay un pequeño alero en este punto. Y mi línea es esta. Entonces tengo que hacer 5 a la izquierda. Lo bueno es que ya tengo la línea de 289, que fue la primera que trazamos, que es esta. 289. Lo único que tengo que hacer entonces es desde de la esquina que nosotros cerramos, esa, moverme 5 a la izquierda. 5. Ahí tengo el otro punto entonces. Estoy solo reconstruyendo en base a las medidas que tengo. Solamente eso. Entonces, tengo punto 1, tengo punto 2. Lo más sencillo sería tomar una línea, posicionarme en el punto 1, clic, me alejo, lo más que pueda. No me puedo alejar mucho, ahí sí. Y busco el punto 2, que era este. Clic. Con eso encuentro mi diagonal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? ¿Cómo se hizo? Entonces este era el punto 1 y este era el punto 2. Aún no le damos ni grosor a la cubierta ni nada. Sí, perfecto, muy bien.
Entonces, así es como hice la línea. Ahora que está hecha, puedo empezar a borrar nomás con trim. Por ejemplo, acá los pilares me sobran en la cubierta, el muro me sobra. Hay varios elementos que están de más. Y acá ya esto no me sirve de nada, esto tampoco. Esta línea recta de la cubierta no existe. Estos pilares tampoco están más arriba. Entonces ahí puedo empezar a completar. Y las líneas que hice de proyección también se van nomás. Todas las líneas que hice para proyectar, para encontrar los puntos, también se pueden ir a su casa. Entonces ahí estamos. Tengo solamente la línea superior de la cubierta. Ahora lo que podemos hacer es completar esto con las medidas que nos faltan. Tengo entonces que esta cubierta tiene un ancho de 5 centímetros, que es este ancho. Entonces yo ya tengo la línea de arriba. Lo más fácil es hacer un offset de 5 hacia abajo. Entonces offset o enter, 5, enter, cliqueo hacia abajo. Listo. Ahora puedo completar entonces. Ahí, borrar esa línea. Y acá no hay nada que borrar. Acá hay que completar entonces también esto. Este término de la cubierta, si vemos bien la foto, es recto. ¿A qué me refiero? Que la cubierta no termina en diagonal, sino que esa línea es recta hacia abajo. Por lo tanto, yo lo que tenía era algo así. Tengo que hacer recto hacia abajo y borrar ese cachito que me queda. Entonces ahí me queda, con trim puedo borrar y dejar ahí eso recto hacia abajo. Y del otro lado exactamente lo mismo. Acá faltaría completar. Recto hacia abajo. También hay un comando que se llama fillet, que es para juntar esquinas. Fillet F-Enter. Toco una, toco la otra. Ya, repito, con fillet F-Enter. Toco una, toco la otra. Ahí está. Tenemos entonces la forma superior de la cubierta, la forma de esta plancha que tiene arriba la casa. Nos va a faltar nos va faltando, aparte de la valorización y la forma gráfica, nos va a faltar esta esquina, ya, que está acá. Entonces vamos a ir a hacer eso al tiro. Me voy a acercar a esta esquina que me quedó ahí vacía. El único concepto acá es que esta línea termina 44 centímetros a la derecha del pilar. Entonces yo tomo el pilar, 44, y completo hacia arriba. Lo que digo es esto. Línea, 44 a la derecha, y la dibujo hacia arriba, y ahora la corto. Con trim, enter, enter. Listo. Esa es la forma entonces de completar ahí lo que faltaba. Entonces hay que ver las medidas, por eso estaban esas medidas en el plano, para completar las cosas que faltaban. Así que con eso tenemos la forma de la elevación, y con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. No nos queda más tiempo. Así que mañana vamos a trabajar la gráfica, vamos a hacer más ejercicios, vamos a hacer las demás elevaciones y ojalá que alcancemos a ver algo de corte. Si es que no, va a quedar entonces para la próxima clase. Eso sería por hoy entonces. La elevación ya está dibujada, está solamente dibujada, falta trabajar su gráfica. Así que bueno, quedo atento a cualquier duda, Antonia, si es que no, vamos dejando hasta acá. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces mañana, 8:30, seguimos avanzando con esta elevación. Ojalá terminarla y empezar a trabajar las demás. Así que espero que tengas un gran día y nos reencontramos mañana.